unboxing de investigación sobre Jesús, la búsqueda de un historiador. Cada una de las veces que se acerca la Semana Santa o la Navidad, nos encontramos con una avalancha de programas escritos, videos o documentales que pretenden destruir la fe cristiana. Recuerdo cuando el libro por Reza Aslan, El Celote, la vida y la época de Jesús de Nazaret, salió al mercado. Bart Ehrman en un podcast dijo lo que él decía Aslan, ya los eruditos lo sabían y que no era nada nuevo. Eso fue en el 2014. En esta pasada Semana Santa, el Clarín publicó un artículo por Ariel Álvarez donde él propone una nueva teoría, entre comillas, que los dos crucificados con Cristo no eran ladrones, pero insurrectos o como se les llama en griego lestes. El punto de la publicación es que se propone una nueva teoría, pero da la casualidad de que los comentarios bíblicos que tengo de tales evangelios, los escritores mencionan lo mismo, y todos estos comentarios son escritos en los últimos 20 años. Lo propuesto por Álvarez no es ninguna nueva teoría, pero como Aslan escriben para un público que no está al tanto de las teorías sobre Jesús propuestas desde el siglo I hasta el siglo de hoy. Y muchas de estas nuevas teorías son antiguas teorías recicladas, mientras que la gente no sepa que estas teorías seguirán creyendo lo que los personajes, como los mencionados, digan, escriban o documenten, entre comillas. Afortunadamente existen recursos para informarse de estas teorías sin tener que leer ya algo antiguo pero exhaustivo, que me refiero a la obra por Albert Schweitzer, Investigación sobre la vida de Jesús, publicado en su segunda edición en 1912. Schweitzer fue el que comenzó la búsqueda del Jesús histórico y su erudición no tiene par. Así que aquellos que lo puedan leer, lo recomiendo hacerlo. Pero para aquellos que solo necesitan una introducción al tema de la investigación de la vida de Jesús, tenemos una buena herramienta en la obra de John Dickson, Investigación sobre Jesús, la búsqueda de un historiador, publicado por Editorial San Pablo en español en el 2018. Aunque la versión en inglés, que aquí lo pueden ver, ha sido publicada en el 2010 por Lyon Hudson. Y aquí ya está, ya se la enseñé, la hago un lugar. John Dickson es un australiano que sacó su doctorado en la Universidad de Macquarie y es ahora profesor en Ridley College, donde es miembro distinguido y profesor titular del cristianismo público. No siempre puedo decir que el libro en español está mejor hecho que el original en inglés, pero San Pablo ha logrado tal cosa. Usa casi todas las mismas fotos y dibujos que están presentes en el libro original. Pero a diferencia del libro original, no usa notas al final, pero notas al pie, que hace la lectura del libro mucho más amena. Y justo cuando se puede pensar que hay un error de imprenta por no tener una tabla de contenido al principio, nos topamos con un índice al final, que es en realidad una tabla de contenido, pero en diferencia a la versión en inglés, es una tabla de contenido más detallada que la de la versión original. El papel del libro es muy agradable a los dedos y el tamaño de la letra es bueno para aquellos que usamos lentes. Aunque las notas al pie son muy diminutas, se puede abrir el libro sin tener miedo de romperlo y es muy versátil. Pero pasemos a una descripción del libro y su contenido. Este es un libro que es solo una introducción al tema de la investigación de la vida de Jesús, aunque documenta la vida de Jesús y las objeciones a esta desde el siglo I hasta nuestros tiempos. No lo hace de manera ordenada, pues en el capítulo 1, como se puede ver, se concentra con lo escrito por Hermann Samuel Reimarus. Menciona a muchos otros autores influyentes y culmina con Albert Schweitzer, quien fue el que culminó la primera búsqueda de la vida de Jesús. Ya en el capítulo 2, arranca con Rudolf Bultmann, quien es el que comienza la segunda búsqueda mencionada y menciona a teólogos destacados en el tema, y termina con N.T. Wright, quien acuñó el término la tercera búsqueda. Ahora, el capítulo 3 trata de introducir al lector de cómo leer la historia. Esto sería un buen antídoto a cómo muchos leen la historia de una manera disparatada y llegan a conclusiones totalmente erróneas. En el capítulo 4 somos introducidos a los gnósticos y sus evangelios. Después del capítulo anterior, el lector podrá entender por qué estos evangelios, entre comillas, aunque importantes para saber cómo algunos cristianos creían la historia de Jesús, no son fiables.
dado a su tardía redacción y falta de familiaridad con la religión, terreno e historia de Judea. Las más importantes obras son mencionadas. En el capítulo 5 y 6 tratan de fuentes no cristianas sobre la vida de Jesús en la orden del siglo II al siglo I. Se mencionan tanto fuentes judías como historiadores romanos. El capítulo 7 es de sumo interés para nuestro contexto, en el cual se pone bajo sospecha histórica los escritos del Nuevo Testamento por ser de género religioso. Dixon demuestra la deshonestidad intelectual de dicha posición. Todo escrito tiene una parcialidad o propósito, y la Biblia no es distinta en ello. Luego Dixon pasa a examinar lo que las cartas paulinas dicen de Jesús y da una breve introducción a los evangelios. La cita al final de este capítulo servirá a aquellos que pretenden que los evangelios no son confiables a ver lo que eruditos no cristianos piensan de ellos. El capítulo 8 se concentra en las fuentes principales de la vida de Jesús, que son los evangelios, pero también serían las fuentes teóricas de donde los evangelios obtuvieron su información, como lo que sería aquí Q, M y SQ. Finalmente, los capítulos 9 y 10 nos muestran los criterios históricos de cómo se estudia la vida de Jesús. Estos criterios son los que los académicos usan y sería bueno familiarizarse de ellos o con ellos y ver que hay una disciplina seria sobre el estudio de la vida de Jesús. No tengo ninguna reserva en recomendar este libro. Es prácticamente la reproducción exacta del original en inglés, con algunas mejorías como las mencioné anteriormente. Con 206 páginas en total, pero con 186 páginas de lectura, este libro es una excelente introducción al estudio de la vida de Jesús. Después de leer este libro, el lector no podrá ser tan fácilmente sorprendido por nuevas teorías, entre comillas, que aparecen con tanta frecuencia y casi siempre en secuencia con las festividades cristianas. Investigación sobre Jesús. La búsqueda de un historiador por John Dixon y publicado por Editorial San Pablo. Recomendado sin reservas. Edificante para que el creyente fortalezca su fe y poder responder a los desafíos modernos que escépticos proponen, a veces sin fundamentos históricos. Si te ha gustado este video, te invito a darle un me gusta al video y a suscribirte a este canal. No te olvides a hacerle un clic a la campanita para que no te pierdas ninguna de las publicaciones hechas aquí. También te invito a seguirme en las diferentes redes sociales que podrás ver en las notas del video aquí abajo. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.